Shalom Alejem con todos. Vamos a dar inicio a otra nueva enseñanza que es el quinto día. Y esta está en Bereshit 1 del 20 al 23 o Génesis 1 del 20 al 23. Dice: y Dios pasó a decir: enjambren las aguas seres vivientes, aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Vemos, dice: Vayomer Elohim, y dijo Dios, y dijo él: Yishretzu Hamaim, produzcan las aguas, abunden las aguas, engendren las aguas, enjambren las aguas, proliferen las aguas, reproduzcan las aguas, multipliquen las aguas, hiervan las aguas, engendren las aguas. Nefesh Hai, ser viviente, ser consciente, criaturas que respiren. Biod Yofet, ave que vuela, ave alada, ave que revolotea, ave que se eleva, ave con alas. Alha Haaretz, sobre la tierra, encima del suelo. Alpenei Rakia Hashamaim, en la abierta expansión de los cielos, en la cúpula atmosférica del firmamento, en la faz espaciosa de los cielos. Aquí, en este verso, vemos primeramente el poder de la palabra, la autoridad del Creador dando órdenes, haciendo cumplir su voluntad. De las aguas crea. De las aguas Él crea, porque las aguas representan la instrucción, la ley, la Torah, representan los pueblos, las naciones, las lenguas, las gentes, las personas. Aquí vemos que el Creador empieza a llenar los espacios creados con vida, con el propósito de que el mundo sea habitable y fructífero. Por el poder de su palabra, la creación se realiza mediante el mandato de Yahvé nuestro Dios. En el inicio del quinto día se empieza a mirar los sistemas espirituales. Son representados por las aves del cielo y animales acuáticos. En este quinto día se da el movimiento de los imperios y potestades comerciales, políticas, culturales y religiosas, como Egipto, Grecia, Persia, Babilonia y Roma, el cual aún Roma hoy existe, el catolicismo, el imperio romano religioso y político, pues es un principado. El príncipe de Grecia es la democracia, el humanismo, un principado que se mueve en nuestro medio. Estas aves del cielo, déjale bajo aquí. Estas aves del cielo representan lo que quiere apoderarse de nuestras mentes, de nuestros hijos, con sus ideologías de género, lo que representan estas entes espirituales vistas por nuestros ojos aquí en la tierra, se mueven en la política y en la religión y buscan apoderarse de nuestra mente con humanismo e ideologías. Son entes espirituales que se nos dan a conocer en este quinto día. Recordemos que podemos dejar volar alrededor de nuestra cabeza toda ave, pero jamás les dejamos que hagan nido. Tomemos lo bueno y desechemos lo malo, como escrito está. Esto de las aves, al volar entre el cielo y la tierra, el significado de estas aves simboliza la conexión entre el plano terrenal y el plano espiritual,
pues se asocian con la capacidad humana de elevarse intelectual y espiritualmente, con libertad y conciencia, más allá de lo material y siempre dependiendo de un día de descanso. En la realidad terrenal, toda ave necesita posarse. Nosotros los humanos necesitamos un día de reposo de todo aquí en el plano terrenal. En las aves, el Nefesh Hai nos indica que poseen un principio vital otorgado por nuestro Dios, el Elohim, porque tiene un propósito y una relación con su Creador. Por eso en Mateo 6:26 dice: observen atentamente las aves del cielo, porque ellas no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y nuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes más que ellas? En este pasaje, Yeshua enseña que si criaturas creadas por Dios para el propósito de servir al hombre son sustentadas por el mismo Dios, mucho más nosotros los seres humanos, que somos creados con el propósito de servirle a Dios y no a nadie más, pues recibiremos lo necesario sin afanarnos por el simple hecho que somos portadores de la imagen del Elohim, de Dios, diseñados para una relación directa de provisión. Yeshua les hace ver que si buscan la justicia de Dios, Él suplirá. Hace un llamado a poner en práctica la emuná. Por eso la comparación con las aves. En Génesis 1:21 dice lo siguiente: y Dios procedió a crear los grandes monstruos marinos y toda clase de peces, todo ser viviente que se mueve, los cuales las aguas enjambran según su género o su especie, y toda criatura voladora alada según su género. Y Dios miró que era bueno. Dice: Vayipra Elohim bara, y procedió él a crear, y Dios creó Et Yatanimim Japtolim, los grandes monstruos marinos, las grandes bestias marinas, los grandes cetáceos marinos, las grandes ballenas marinas. Bekol min dak, y toda clase de peces, y toda clase de género, especie o tipo. Nefesh Hai, Remes, todo ser viviente que se mueve, toda criatura en movimiento. Asher Sharatsu Hamayim, los cuales las aguas enjambran, que popularon las aguas, los cuales reproducieron en las aguas, los cuales popularon las aguas. Leminehem, según su especie, según su género. Piet Kol of Kanaf Leminehu, y cualquier criatura y toda ave alada, cualquier criatura voladora de plumas según su género. Vayar Elohim Kitop, y vio Dios que todo es bueno, y Dios miró cuán funcional es, y Dios vio qué agradable es. Este pasaje nos deja ver que Dios crea con intención activamente todo tipo de peces, monstruos marinos y todo tipo de aves, estableciendo que la vida animal proviene de su mandato y no de un proceso espontáneo, sino de su diseño inteligente, creados dentro de categorías definidas, no para transformarse en otras distintas. Aquí en este quinto día pudimos ver por primera vez almas vivientes,
seres respiradores con sangre y un límite biológico bien claro y ordenado desde su creación, especies y tipos que ordenó Dios desde la criatura más pequeña hasta el monstruo marino más temible. Es obra de nuestro Creador, ordenado por el poder de su palabra y diseñado para reflejar su gloria y su propósito. Poblar los espacios creados, pues desde el principio de todo ya nos había pensado. En los primeros 3 milenios los primeros 3 días de la creación, preparó cielos, tierra y agua. En el cuarto y este quinto les da vida. En este día les ordena a los animales, diciéndoles Yishretsu, extenderse, poblarse, multiplicarse, hacerse muchos. Les dio la capacidad de cubrir los espacios asignados para ellos. Los grandes monstruos marinos simbolizan el caos y la amenaza al orden celestial. Potencias hostiles, poder corrupto del mundo, sistemas políticos y religiosos que se oponen a la instrucción de Yahvé y a su pueblo al corromperlos con religiones y sacarlos del propósito de Dios con teologías del reemplazo, con dogmas, doctrinas, tradiciones y culturas inventadas por el hombre, a través de la política y la religión que van juntas, unidas, son aliadas, son uno. Siempre están confabulándose, proponiendo cosas. Veamos ahora. Iba a meter aquí a Daniel 7 del 1 al 28, pero lean ustedes. Yo se los voy a explicar en otro audio. Hoy vamos a leer Revelaciones o Apocalipsis 13 del 1 al 2. Dice así: y se quedó de pie, inmóvil sobre la arena del mar, y vio una bestia salvaje que ascendía del mar con 10 cuernos y 7 cabezas, y sobre sus cuernos 10 diademas, pero sobre sus cabezas nombres blasfemos. Aquí podemos ver muy claro la visión del apóstol Juan y la del profeta Daniel, pues son similares, son complementarias, comparten conexión simbólica. Nos habla de una guerra espiritual y también física, constante, continua, donde el opositor utiliza gobiernos humanos salvajes para intentar destruir el plan redentor de Elohim y seguir persiguiendo a los creyentes en Yeshua. Vemos, el mar simboliza lenguas, naciones, poderes en revueltas, caos primordial, fuerzas que desafían la soberanía de Dios. La bestia salvaje que surge del mar representa imperios opresores como Roma, que se arrogaban autoridades sobre Israel en su forma extra de orgullo y soberanía y soberbias, caracterizados por autoexaltación, prepotencia y falta de temor a Dios, exaltando siempre el yo por encima de Elohim. Los 10 cuernos y las 7 cabezas representan simbólicamente son reyes, imperios temporales que se oponen a Israel con poder, autoridad y dominio. Las 7 cabezas representan simbólicamente liderazgo, autoridad, origen. 7 reyes se atribuyen títulos divinos. Podría mencionar muchos, pero cuando estudiamos la escritura, ustedes se pueden dar cuenta a qué se refiere. Muchos ya han caído,
Simboliza también 7 imperios sucesivos, 7 potencias terrenales que desafían directamente la soberanía de Yahvé nuestro Dios. Revelaciones 13:2 dice: ahora bien, la bestia salvaje que vi era semejante a un leopardo, pero sus pies eran como los de un oso, y su boca era como boca de león. Y el dragón dio a la bestia su poder, su trono y gran autoridad. Aquí nos deja ver su profecía. Es sobre una superpotencia mundial final. Imperios idólatras que surgen del caos de las naciones del mar. Empoderada por la influencia de Hasatán, el dragón, para intentar destruir al pueblo apartado de Dios. Vemos, dice, que es semejante a un leopardo. Aquí simboliza a Grecia. Dice, pies de oso, simboliza a Medo-Persia. La boca como león, simboliza a Babilonia, que son poderes políticos que tendrían autoridad legal para perseguir a los apartados, a los santos. En Jueces 14, del 5 a 6, podemos entender que el león representa una amenaza poderosa, pues el león simboliza dominio, ferocidad y grandeza. En Daniel 7, el primer imperio se describe como un león con alas como de águila, y es Babilonia. El oso se asocia con fuerza brutal y crueldad. En Daniel 7, el segundo imperio se describe como oso, y es Medo-Persia. El leopardo representa rapidez y astucia. En Daniel 7, el tercer imperio se describe con las peores cualidades de los imperios opresores de la historia, y fue Grecia. El dragón, monstruo marino, dragón o leviatán, representan el caos, las fuerzas del mal, las entes de las tinieblas que se oponen al orden, a la instrucción de Yahvé Elohim. El dragón se identifica con el opositor, adversario, el acusador, el diablo o Satanás. Así lo conocemos. El que el dragón le dé su poder, trono y autoridad es simbolismo de usurpación de la autoridad de Dios por las fuerzas malignas, pues solo Dios tiene el poder supremo. Pero Hasatán siempre está imitándolo. Y así podemos ver que esa bestia son los sistemas políticos, los gobiernos crueles del mundo que traen maldad al mundo terrenal. Hoy en día vimos cómo se reunieron los gobernantes de las naciones y sistemas religiosos en la COP26. En una conferencia, esa cumbre o reunión de líderes mundiales para planear su agenda del nuevo orden mundial. Esto es para que el ser humano se aleje más de Elohim, y tristemente, para los que no conocen a Yahvé nuestro Dios, no se acerquen nunca a nuestro Creador. Cuando nosotros estudiamos a profundidad, nos damos cuenta que desde que se estableció el Imperio Romano, estos trabajaron en obligar a los hebreos para introducirlos a la religión. Y muchos pasamos por esos sistemas dogmatizados que levantó como catolicismo, cristianismo, etcétera, etcétera. Son muchísimos, no terminaría de mencionarlos.
Todos pertenecen a lo mismo. Todos pertenecen al catolicismo. De ahí salió. Pero saben, esto a muchos nos catapultó para buscar la verdad y al único Dios verdadero. Hoy tenemos que darle gracias a nuestro Abacadosh porque nos reveló su Torah, nos reveló su verdad. Así podemos ver que estas son manifestaciones que se movían en este quinto día como aves, esas aves que llevaron semilla errónea, falsa, engañosa, confusa. Pero a pesar que por siglos se esparció esa contaminación, solo por la bondad, el amor y la misericordia de nuestro Dios, estamos hoy en este tiempo conociendo la verdad espiritual de la Torah, de la instrucción o ley, como le llame, de nuestro Dios. Aquí vemos bien claro que en este quinto día fue clara la manifestación del Ruach Ta'at, o el espíritu de conocimiento, que se mueve para quitar las vendas de la ceguera espiritual, para desarraigar las falsas doctrinas que dogmatizaron nuestra mente tristemente por algún tiempo, causa de la religión. El Ruach Ta'at es necesario para que conozcamos la verdad que nos hace libres, fuera de toda religión, fuera de todo sistema político, fuera del mundo al que no pertenecemos. Todos los rujot son necesarios en nuestra vida, sí, pero en cada día nos hace ver que uno se manifestó. A este quinto día se le relaciona la Moed o la convocatoria Teruah, las trompetas, que está en Levíticos 23. Muchos que son llamados por el Abba a tener un shofar conocen lo que implica en ello, ya que hay un principio espiritual. Un shofar es para que la voz del Padre sea escuchada a través del sonido. Por eso un shofar no lo debe sonar cualquier persona, ya que de ahí sale el sonido, el anuncio de la voz de Elohim, que es escuchada por muchos y también rechazada por muchos. Por eso es importante que un shofar debe estar en la boca correcta para ser sonado y salga vida y no muerte a través de ese shofar. Un shofar en la boca correcta sonará anunciando la voz del Creador, porque esa voz es la enseñanza del Abacadosh. Y aunque les duela lo que voy a decir, escrito está que solo aquel que guarda Torah sin transgredir la instrucción es digno de sonar un shofar. Porque esta persona guarda, vive y pone por obra la Torah. Es el templo viviente donde Yahvé habita. Quien no guarda Torah, al sonar un shofar, solo sale sonido de muerte. No es la voz de Yahvé en ese shofar. En vez de ayudar al dormido o al muerto espiritual, lo aleja de Dios, lo saca del propósito del Eterno. Así como lo escuchan. Y aunque a muchos les moleste, es la verdad. Cuando usted escucha o escuchó, póngase a reflexionar en lo que le voy a decir. Sonar un shofar cuando iba a cualquier denominación, sea cristiana, pentecostés, apostólica, cualquiera, y usted escuchó sonar un shofar, póngase a reflexionar qué sentía cuando lo sonaban. Y si hoy lo escucha, póngase a escuchar y a reflexionar qué siente que lo escuche hoy de la boca correcta de aquellos que realmente guardan Torah sin transgredir nada, que realmente respetan las leyes alimenticias que está en Levíticos 11, que realmente se guardan, que hubo un cambio total y drástico en su vida, que incluso
posiblemente ni ellos mismos se reconocen, o sea, porque pudieron dejar absolutamente todo, toda tradición, toda doctrina, absolutamente todo, salieron de todo, solamente celebran las fiestas de Yahvé, ya no andan celebrando lo que no es permitido por nuestro Dios, no comen lo que no es permitido por nuestro Dios, se guardan como realmente indica la instrucción. Y cuando suena un shofar, ponga atención cómo se siente, cómo su ruach de usted, cómo vibra, cómo se siente, es algo, es que yo lo he vivido. Por eso les estoy diciendo, porque yo recuerdo esos chofares cuando sonaban cuando yo iba al cristianismo. Cómo sentía ese peso en mis hombros, cómo sentía eso tan horrible. Y cuando escuché sonar un chofar en una boca de alguien que guarda Torah, cómo fue como que me revivió, como una vida, algo bien diferente. Entonces, por eso cuando empecé a estudiar Torah y empecé a descubrir esto, digo, wow, Padre, cuán bueno eres, realmente eres misericordioso con nosotros, a quienes nos has entregado la Torah, a quien nos despertaste. Gracias, Jabba Kadosh, por eso. La verdad que hoy sí podemos decir que somos bendecidos, que estamos prosperados. Vayamos ahora a Bereshit 1:23, dice: y llegó a ver tarde y llegó a ver mañana, un día quinto. Aquí pues vemos que marca el cierre del quinto día, confirmando que el día para nosotros da comienzo al atardecer, un proceso donde la oscuridad o tarde precede a la luz, al día, a la mañana, siendo el orden divino de la creación. Este día quinto es un día donde se rompe el silencio que había días atrás, pues se llenó el mundo con movimiento, con sonido. Si prestamos atención en este día, Yahvé prepara el escenario para la creación del ser humano, integrando a las criaturas marinas y a las aves en el orden ecológico, pues que será custodiado por la humanidad. Pero la pregunta aquí realmente es: ¿hemos custodiado, vigilado, guardado, cuidado como es debido a la fauna marina acuática y a la avifauna? Tristemente nuestra respuesta es no. ¿Por qué? Pues porque el ser humano, el hombre, ha manipulado, alterado la genética en los animales, en peces que cultivan y les dan alimento inadecuado para reproducirlos, agrandarlos. A las aves las engordan, las reproducen, las hacen crecer con inyecciones hormonales, etcétera, etcétera. Cuánta porquería le meten, afectando así al ser humano, al templo vivo de Yahvé, que es nuestro cuerpo. El Abba, aquí, en este quinto día, nos hace saber sobre todas estas cosas que hoy que conocemos, Levíticos 11, nos damos cuenta que desde un principio no lo estaba haciendo ver, pero porque estábamos metidos en las religiones, no entendíamos nada, estábamos cegados, teníamos una venda totalmente, la cortina no se había rasgado para nosotros, simplemente porque ni siquiera el nombre verdadero conocíamos. Le llamamos Jesús por mucho tiempo a Yeshua. Muchos por mucho tiempo le llamaron Jehová a Yahvé. Hoy, entre tanta confusión, ni siquiera su nombre pronuncian, le dicen Hashem, el nombre. Eso significa. Su nombre es Yahvé. Algo que yo me sorprendo, les voy a compartir un poco, es de que yo en el catolicismo conocí, sí, obviamente que Jesús es Dios, ¿no? Era Dios. Pero que el nombre de su padre era Yahvé.
Entonces cuando yo vine al cristianismo y escuché que Jehová y luego los testigos de Jehová y eso, yo créanme que hoy por modo de estudio yo puedo pronunciar, pero jamás no lo pronuncié. Yo en mis Biblias siempre traté de buscar Biblias que decían el Señor y crió Dios y crió el Señor, o sea, no podía decir ese nombre y hoy que sé que es un nombre tan erróneo y un mal nombre y digo, gracias Padre porque guardaste mi boca de que jamás te pronunciara con ese nombre. Hoy por modo de estudio sí lo hago, pero realmente me siento agradecida con el Abba por esa razón. Y aunque obviamente, pues sí, el otro nombre sí lo pronuncié muchas veces, aunque en mis tiempos de oración, créame que no lo pronunciaba, o sea, yo no le decía así, yo no sé, prefería, no sé, se me hacía algo como que, ¿cómo les puedo explicar? Como que todo el mundo se llama Jesús y yo decía, pero es que ¿cómo? O sea, ¿cómo? ¿Cómo es que cómo nuestro Dios se puede llamar Jesús? Yo siempre tenía eso. Y ahora que digo, Padre, gracias. Gracias porque me doy cuenta que a muchos nos apartaste realmente, a pesar que pasamos por algunas religiones. Nos tenías apartados. Nos estabas guardando para este tiempo, para entregarnos tu Torah. Yo de verdad que me siento muy agradecida con el Abacadosh. ¿Por qué? Porque yo he visto muchas cosas en mi vida en referente a esto desde que era niña y yo me pongo a reflexionar mucho en las cosas. Reflexionen en su vida y verán que van a empezar a conocer realmente cómo es lo espiritual. Vamos a terminar aquí. En estos días voy a subirles porque está bien interesante sobre Daniel. Y pues también después continuamos con el sexto día, que también está muy interesante. Todos están bien interesantes los días y es algo bien sorprendente cuando el Padre nos revela cómo realmente es las cosas. Shalom con todos.